puedo empezar a hablar o cuando... ¿Ya puedo? Buen día a todos, quédense cerquita que en unos momentos estamos empezando con el seminario Impacto de los nuevos paradigmas tecnoproductivos, lecciones del pasado para pensar en el futuro 4.0. No se vayan. Está subiendo el rating. Buenas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo seminario del Centro de Industria X de UIA y Accenture, en esta ocasión en coordinación con UIA Joven, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas del desafío hacia la industria 4.0. Les recuerdo que este seminario va a ser grabado, lo van a poder encontrar, lo van a poder volver a ver y revivir en el canal de YouTube de UIA a partir de mañana, y también les cuento que tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat que ven aquí abajo, y las mismas las vamos a estar respondiendo sobre el final de la charla. Bueno, como ustedes saben, el seminario de hoy va a estar a cargo de Bernardo Konsakov. ¿Cómo lo podemos presentar? Bueno, Bernardo es Beni para los amigos, es profesor de ITELA, profesor de la UBA, durante más de 10 años director de la oficina de CEPAL Argentina, autor de un montón de libros, documentos, papers sobre desarrollo productivo, pero sobre todo, más allá de un gran profesional, es una gran persona y un gran amigo de la casa, así que Beni, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y compartir todo este momento, ¿no? También nos van a acompañar en la apertura Tommy Karagosian, presidente de UIA Joven, y Diego Ianni, que es director de Accenture para Argentina. Bueno, Tommy, desde UIA Joven son siempre súper activos en los temas de adopción de tecnología, de sensibilización, de análisis de casos, fomentando no solamente la industria, que el futuro sea industria, sino que la industria sea 4.0, ¿no? Gracias, Lau, por la invitación. Acá Beni es el importante, es un capo y queremos escucharlo. Yo simplemente voy a tomar 1 o 2 minutos. Para el que no me conoce, soy Tommy Karagosian, presidente de la UIA Joven. Básicamente somos el grupo joven de la Unión Industrial Argentina, sub 40. Representamos cámaras sectoriales y regionales y tenemos como gran objetivo convertirnos en una nueva dirigencia industrial propositiva y antigrieta que entiende que la salida es multisectorial y no endogámica.
con respecto a lo que estamos viendo de la industria 4.0, así como el tema de la educación, a veces nosotros decimos que queremos ser como un Tinder industrial. No vamos a saber más que Diego Gianni de Industria 4.0, que Bernie, pero lo que sí creemos que podemos hacer es articular mundos que hoy están separados y corriendo por caminos separados. Por ejemplo, claramente tenemos que acercar el mundo a la educación, el mundo de la educación al mundo de la producción para cambiar el paradigma y que la educación nazca a partir de la demanda laboral. También tenemos que hacer que el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación que corre por un lado se acerque a la producción, a lo que es la ciencia aplicada y que tengamos muchísimas más empresas como por ejemplo Terragene, a la que fuimos ayer, me voló la cabeza, una empresa de biotecnología, pero que integra procesos de mecanizado, donde se tiene su fabriquita del plástico con su extrusora, donde tiene una imprenta. Cuando le pregunto qué porcentaje de los 400 trabajadores que tenés son la imprenta, me dijo el 30%. Es una imprenta enorme, o sea, son 120 personas que tiene trabajando ahí. Bueno, cierto valor le da al abastecimiento. ¿Cuánto vale en el mundo el abastecimiento? Las cadenas de valor están en jaque. Creo que la digitalización no es una opción para nuestro entramado productivo, es una necesidad a la cual tienen que entrar, pero los tenemos que ayudar. Si nosotros como dirigentes hablamos del ADN de las jirafas, y nosotros como dirigentes hablamos de cuestiones que uno ve como algo lejano, creo que estamos fritos. Entonces me parece que como dirigentes y cada uno de su lugar, lo que tiene que hacer es empezar a hablar en términos más simples para que todos nosotros veamos a estas tecnologías o a la innovación como algo posible, alcanzable y terrenal. Así que desde ese lugar, desde UIA Joven, estamos intentando trabajar. Hoy estamos sacando charlas, Juanfer Torresi, que es nuestro coordinador del bloque, y en coordinación con el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, charlas de industriales para industriales, con ejemplos concretos de digitalización que son terrenales. Acá no importa si es una empresa de chorizos que de repente puso una tablet y donde los operarios pasaron de hacer algo manual a algo digital. Eso es innovación. Innovación no es solamente tener un digital twin. Entonces, bueno, baby steps, creo que la digitalización se hace paso a paso y creo que nosotros, desde UIA Joven, nosotros desde UIA y con gente como Diego y como Beni, vamos a lograr esto en el tiempo si logramos ser terrenales. Totalmente, Tommy, estamos totalmente de acuerdo con esto, y de hecho también la idea del Centro de Industria X que tenemos acá en alianza con Accenture es también la misma, como sensibilizar desde otro lugar, mostrando que estas tecnologías son accesibles para las empresas, que las pueden tocar, que las pueden experimentar. Así que bueno, Diego, no sé, desde el lugar que te toca, que estás inmerso totalmente en un mundo tecnológico, ¿cómo ves este cambio, ¿no?, de paradigma productivo? Iba a decir una cosa, pero ahora digo buen día a todos y todas. Ahora voy a decir otra cosa porque Tommy es crack. Entonces, cuando dice que nadie sabe como Benny o como yo diría que al revés. Yo creo que el que todos los días invierte, el que todos los días pone en juego, todos los días pone en riesgo, como el sector privado, desde el kiosco hasta la mega siderúrgica, que genera innovación, que genera trabajo, que genera valor agregado todos los días en Argentina. Esas son las personas que saben muy bien cuáles son las necesidades que tienen, y después la tecnología al final del día es un commodity hoy. La tecnología cada vez es más accesible. Entonces, lo que hay que tener muy claro es cuál es la necesidad y cuál es la necesidad para cada uno. Como decía muy bien Tommy, innovación no es solamente comprar lo último que existe de Siemens o de Microsoft, que eso le puede servir tal vez al gran Tenaris hoy. Innovación es algo nuevo que tiene valor para esa empresa. ¿Sí? Esos pasitos de a poquito, eso es innovación. No hay que hacer un salto cuántico para llegar a tener eso, sino algo nuevo que le dé valor a esa empresa. Y como siempre, y antes de terminar, la energía eléctrica no se creó haciéndole mejora continua a la vela, así que hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos haciendo y qué está haciendo el mundo también. Porque tenemos una ventaja en Argentina, que el mundo muchas veces nos spoilea, ¿sí?, las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Intentemos no seguir por las que se hicieron mal, intentemos hacer las que se hicieron bien, con el sector privado, con el sector de la academia, con la educación, con la ciencia, con el sector de los trabajadores, que hace falta que entiendan qué tipo de trabajador y qué sistema de regulación se necesita, y con el Estado, que es el organismo, es el gran participante que nos deja la autopista. Intentemos lo más llana posible para poder andar. Beni, no te saco más tiempo porque acá el protagonista sos vos. Muchas gracias. Totalmente. Beni, tenés la ardua tarea de contarnos un poco
en qué fallamos, ¿no? En el paso de la industria 2.0 a las 3.0, o qué aprendizajes tuvimos ahí, y cómo encaramos este desafío que se está viniendo ahora, ¿no? Bueno, buen día a todos. La verdad que es más que un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por tratar de escuchar esto que, en definitiva, al principio va a ser como una clase, una larga conferencia, pero estar en la UIA me genera emociones. Yo empecé estando ahí en los años 80, cuando había un consejo académico que coordinaba Marcelo Diamant, y recordándolo con el paso, la verdad que ahí había discusiones sumamente interesantes, pero hay que reconocer que el centro de la atención pasaba por tratar de entender nuestro difícil contexto macroeconómico. Y hoy hay una cuota de esperanza viendo en dónde es el punto de partida que están, porque la verdad entendemos perfectamente que para tener una dinámica de cambio estructural y para recrear las fuentes de crecimiento hay que generar los ecosistemas productivos, y que además de la fuerte participación de las empresas hay toda una construcción institucional complementaria que es fundamental, y no solamente de las instituciones del sector público, sino de la sociedad civil, del Sistema Nacional de Innovación y demás. Y en esto la UIA tiene mucho para jugar. Y hoy hay que reconocer de que la UIA está mejor que lo que era hace 40 años atrás. En principio, este Centro X, que lo felicito totalmente, porque una de las tareas centrales de las organizaciones empresariales es colaborar con las empresas, disminuyendo las incertidumbres y ayudándolos a tener horizontes más largos, sobre todo cuando se dan estas fuertes transformaciones productivas. Pero también es una alegría que esto lo convoque UIA Joven, que antes no existía. Y acá tenemos más de un centenar de chicos jóvenes, de los cuales hay una fuerte participación del género femenino, que antes era un casillero vacío prácticamente en las reuniones de la UIA, y esto es muy bueno porque creo que da una visión y una perspectiva al sector manufacturero sumamente interesante. Y también los que trabajamos en estos temas preferimos no hablar de los relatos, sino hablar a partir de las evidencias y de los trabajos técnicos. Y la verdad que lo que avanzó todo el Centro de Estudios de la UIA con la espectacular coordinación de Diego Coats es un avance notable. Ahí hay un trabajo sistemático, articulado, de cuantificar, de ver los temas, de vincular la industria con la macro, con el contexto internacional, y lo hacen casi con una pasión en donde ojalá puedan tener una mayor capacidad y una profesionalización, porque es muy importante que la industria tenga su voz, y a partir de las evidencias y a partir de un buen diagnóstico. Así que es una alegría estar en este evento. Paso a compartir pantalla y vamos a ver, yo todavía soy del Fordismo, vamos a hacerlo bien. Y creo que ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es... Bueno, ya hago lío. Es decir, el título es el impacto de los nuevos paradigmas tecnoproductivos, y obviamente hay que pensar cómo asumimos los desafíos del futuro 4.0. Yo quería rescatar un poco en estas largas décadas cómo fueron las transformaciones en la Argentina, y tratar de ver cómo hubo algunos aciertos y algunos errores, y aprender de esas lecciones para asumir estos desafíos que son sumamente complejos. Mi preocupación central es el desarrollo económico. Como tal, acá tienen el primer gráfico, en donde simplemente ven la generación de riqueza por persona desde principios del siglo pasado hasta ahora, y lo estamos comparando con los países desarrollados. Y lamentablemente, y no es sorpresa para ustedes, estamos en la línea de abajo. Ustedes saben de que el objetivo central del desarrollo económico es tratar de estudiar cuáles son los determinantes que explican los buenos desempeños de algunas economías para lograr lo que se denomina la convergencia. La convergencia que a los niveles de eficiencia, de equidad y de bienestar que tienen las sociedades más avanzadas. Y en esto, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hay centenares de papers y hay mucha evidencia empírica, de lo cual también uno aprende justamente de los casos exitosos. Y de todo esto sí hay elementos que son notablemente claros para explicar estos desempeños, pero creo que hay un punto central
que la gente que le fue bien tuvo la capacidad de generar capacidades tecnológicas endógenas y simultáneamente con la producción calificar permanentemente los recursos humanos. Para esto también se requieren buenas reglas de juegos y buenas instituciones, y hay un punto que es ineludible, pero no es condición suficiente, que son las consistencias macroeconómicas para dar el ambiente del desarrollo de la base de negocios. Cuando uno mira en este largo plazo, aparece un fenómeno que es bastante claro. El punto central de divergencia, ya que, como ustedes ven, no logramos la convergencia, sino acá esta boca del cocodrilo cada vez se abre más, y aparece cuando intentamos pasar de una economía semicerrada a una economía abierta. Esto también estaba simultáneamente con el pasaje del Fordismo al Toyotismo. Ahora vamos a ver lo que se denominaba la revolución industria 2.0 a la industria 3.0. Y ahí tenemos una cosa bastante clara. Cuando nos comparamos con el mundo, al final de la sustitución de importaciones, la Argentina generaba riqueza por habitante que era aproximadamente el 46% de lo que se genera en los países desarrollados. Actualmente estamos un poquito arriba del 30%, 31%. Esto es, claramente la divergencia aumentó notablemente. E inclusive, si nos comparamos con los países de la región, y esto es desde la apertura hasta ahora, fíjense cómo el desempeño de la economía argentina está notablemente más bajo que el resto de nuestros vecinos, con la excepción de Venezuela, que de alguna forma, bueno, nos permite no estar al final de la cola. Dentro de esto, lo que vamos a ver es que la Argentina tuvo etapas de desarrollo muy diferenciadas, en donde básicamente hay tres modelos: el modelo agroexportador, que duró hasta la crisis del 30, la sustitución de importaciones entre el 30 y el 78, pongo el 78 por poner el programa de diciembre del 78, cuando claramente en el periodo de la dictadura de Martínez de Oz se implementó el programa de apertura comercial y financiera a partir de los supuestos del enfoque monetario basado en el balance de pagos. Y después tenemos este proceso de apertura y globalización que no ha terminado, con distintas subetapas, y en donde justamente es lo que tenemos, que nuestro desempeño pasa a ser notablemente más pobre. ¿Por qué nos importa la industria? Y yo, cuando empecé a estudiar los temas de desarrollo económico, y aparecía claramente que el sector industrial tenía un rol central en términos de la generación del progreso técnico, de las externalidades, y jugaba un papel determinante dentro del desarrollo económico. Y lo que tenemos es que posteriormente, a partir de la apertura, esto el sector manufacturero lo ha perdido, con pequeños periodos de recuperación, pero para ponerlo en términos groseros, todavía hoy en día generamos menos riqueza, valor agregado industrial per cápita de lo que generábamos en mediados de la década del 70. Y la industria es importante porque es el 20% del PBI actualmente, el 25% de la recaudación, tiene un impacto muy fuerte en el mercado de trabajo, es 20% del empleo, se paga en promedio un 30% de salarios mayores que en el resto de la economía. Pero el punto más importante es que cuando se genera un empleo industrial, se están generando simultáneamente 2,5 empleos en otros sectores que justamente se articulan con la industria. Esto es la logística, los servicios, el mundo financiero, etc. En términos de las exportaciones, hoy son más del 50% de las exportaciones, y también tenemos que tienen un rol central en los gastos de investigación y desarrollo, donde la industria participa en torno del 57%. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar como temas? Y básicamente, primero, una muy breve referencia de dónde estamos hoy. Esto es, cuál es el punto de partida. En donde tenemos la volatilidad, las inconsistencias macroeconómicas, esto es, determinantes de un contexto de incertidumbre que está caracterizado claramente por el estancamiento, pérdida de competitividad, deterioro del mercado de trabajo, y lo único que crece es la pobreza. Luego vamos a pasar a hacer una breve referencia de lo que son los paradigmas tecnoproductivos, muy breves. Acá en el Centro de Industria X ustedes conocen mucho más que esto, pero tratar de ver algunos de los rasgos de los distintos modelos tecnoproductivos que hemos tenido. Posteriormente vamos a hacer alguna evaluación de las luces y sombras de la ISI.
tanto desde las restricciones macroeconómicas como desde la empresa. Y como en todos los modelos de desarrollo, vamos a ver que hubo cosas buenas y dificultades. Y en esto, básicamente, los países que logran avanzar son los que reconocen estos activos y superan las dificultades. Creo que acá esto ha sido difícil, y esto pasa a ser el punto central de la charla, que es el fracaso de la transición que tuvimos. Esto es la entrada de una economía semicerrada a una economía abierta, el pasaje del fordismo al toyotismo, pasar de las empresas transnacionales que eran centrales en la segunda fase de la sustitución de importaciones, que operaban como multiplantas y era la forma que estaba organizada el mundo, a la forma que están organizadas hoy con las cadenas globales de valor, y la ausencia de una estrategia de desarrollo e inserción internacional en donde el centro de atención correctamente estaba puesto en la macro, pero esa es la condición necesaria pero no suficiente para lograr la convergencia, va a ser el tema central de la charla. Y acá fundamentalmente quiero generar algunas ideas en términos de la importancia del vínculo e interacción que hay entre la macro, la micro, la equidad, la sustentabilidad y la inserción internacional. Pasamos a ver rápidamente el punto de partida que tenemos ahora. Y este punto de partida, obviamente uno no es optimista, pero todos tenemos que mantener la esperanza, y cuando hablamos de desarrollo económico, simplemente, bueno, volvamos a releer a Hirschman, y en donde creo que es una de las personas que más nos inspira como para tratar de ir adelante. La economía argentina es una economía notablemente volátil, con periodos de expansión que son espectaculares, pero que no se logran sostener, y que derivan en crisis que son muy profundas y en donde los agentes económicos tienen una pérdida de horizontes de mediano plazo, y nos hemos caracterizado por un estancamiento secular y con un notable deterioro social. Esto hace como tarea ineludible atender a la búsqueda de la consistencia macroeconómica y la estabilidad de precios en un contexto de alta incertidumbre, baja calidad institucional y una insostenible y permanente inflación. Y esto es totalmente correcto. Si esto no lo miramos, no podemos pensar nada. Pero esta es la condición necesaria, pero no suficiente. En estas décadas ha habido una total ausencia de una visión de desarrollo. Y acá el punto central que quiero plantear es que sin dinámica de cambio estructural, fortaleciendo la base empresarial, que es donde se genera la riqueza, en donde se hacen las inversiones, se innova, se crea empleo formal, se desarrollan las capacidades competitivas, desarrollando simultáneamente el mercado doméstico, que es donde se dan estas rutinas de aprendizaje y que después nos permiten exportar, y atendiendo crecientemente a la sustentabilidad ambiental y a la creciente equidad. Esto obviamente debe estar presente. Si esto no se logra, el planteo central mío es que tampoco los equilibrios macroeconómicos nunca van a ser sustentables, y por esto la importancia que vimos en estos procesos de interacción. Claramente la Argentina vivió estas 40 décadas con déficits fiscales, que esto no es un problema, el problema que tenemos es que no tenemos mecanismos de financiamiento genuinos para sustentarlos. Y las distintas políticas económicas alternaron la búsqueda de deudas externas o la emisión monetaria, que ambas condujeron a sucesivos fracasos y a profundizar los problemas. Claramente hubo un aumento del gasto y de empleo público que son crecientes. Esto no es un problema. El problema que hemos tenido es básicamente que no hemos hecho las reformas necesarias, en donde en esta vuelta a la democracia no se han fortalecido la capacidad de ejecución y evaluación de las políticas públicas para que generen externalidades positivas en la competitividad y la igualdad. Claramente hemos tenido escasa inversión, escasos gastos de investigación y desarrollo, en particular por parte del sector privado, y un deterioro equitativo, y la conjunción de estos problemas nos determinaron claramente una pérdida de productividad. Al mismo tiempo hemos tenido la base empresarial, fundamentalmente la de capital nacional, con una caída notable del empleo privado formal. Esto acompañado con lo que ustedes conocen, con el crecimiento de la pobreza, en particular de la gente joven, y un deterioro permanente dentro del mercado de trabajo. Esto que nos ha generado una creciente heterogeneidad, que para ponerlo en síntesis, yo creo que no hay una Argentina, hay 3 Argentinas, con una total correspondencia en lo económico y en lo social.
Primero, disponemos de un sector moderno, con bases de negocios que muy pocos países pueden lograr. Menos de 10 de los 170 países en desarrollo van a tener modelos de organización de la producción que vamos a encontrar en la Argentina. Estos sectores son responsables casi totalmente de las exportaciones, de los gastos de investigación y desarrollo, y reclutan al mejor personal calificado del país, pero solo ocupa al 20% de la población. Después tenemos un sector que ha tenido largos procesos evolutivos de muchas décadas, que se orienta preferentemente al mercado interno y que vamos a evaluarlo, con activos claves que han generado, pero sabemos que están alejados de las mejores prácticas internacionales. Y por último, el sector creciente, la tercera Argentina de estas últimas 40 décadas, con un sector informal y excluido, en donde obviamente también ahora hay que dar una orientación en términos productivos en lo que se puede denominar la economía popular, y obviamente para estas tres Argentinas no hay una receta única, y esto requiere de acciones muy específicas para cada uno de los problemas que nos tenemos que enfrentar. Vamos a hacer una breve referencia a los paradigmas tecnoproductivos. Y acá sabemos que cuando hubo una conferencia en Hannover en el 2013, y cuando Alemania estaba pensando en cómo iba a ser una estrategia de alta tecnología para el 2020, se acuñó el término de industria 4.0. Cuando uno lo mira en términos desde el desarrollo de la revolución industrial en el Reino Unido, uno puede encontrar en nuestra evolución histórica 4 etapas de la industria, en el 1.0, de la 2.0, el 3.0 y el 4.0. Y esta primera etapa de la revolución industrial después pasó a lo que claramente está asociado con la introducción de los modelos fordistas y tayloristas de producción, y esto tuvo un punto de ruptura muy claro con la industria 3.0, en donde aparece la automatización, la computación y la electrónica. Vamos a ver también algunos otros elementos, y un mundo que va a pasar básicamente de desafíos de economía abierta y con modelos de organización de la producción que, por sintetizarlo, están dentro del paradigma toyotista. ¿Qué es lo que tenemos en estos procesos? Que cuando se dan las disrupciones tecnológicas, en muchos casos se dan en forma notablemente acelerada si antes no están previstos. Acá a un autor, Tony Seba, le robé estas dos gráficas y muestra cómo era Nueva York y una calle normal a principios del siglo pasado, y eran, básicamente, íbamos a encontrar muchos caballos. En rojo van a encontrar un auto. Y claramente cuando uno mira 2 décadas después, y en realidad vamos a encontrar solo autos, los caballos ya no están. Y muchos de esos caballos los van a ver en las carnicerías o cosas por el estilo. Ahí la disrupción tecnológica funciona con toda su fuerza. ¿Qué es? Y esto es un gráfico que me parece central y es el eje de la charla. Yo después le paso esta presentación y ustedes lo pueden ver en detalle. Cuando hay cambios de paradigma en términos productivos, y lo que puede suceder de que esto genere un desarrollo de capacidades y un impulso notable a las sociedades, y esto vaya en un driver que generalmente dé un cambio económico, social, de inserción internacional absolutamente espectacular. Pero también hay un conjunto de factores que nos pueden llevar al colapso. Y estos tienen que ver con elementos que pasan desde las cuestiones de equidad hasta el clima institucional, hasta todo lo que es el poco clima innovativo, la dificultad de cambio y demás, y nos llevan al colapso de la sociedad. Mi punto central es que creo que cuando tuvimos que pasar de la industria 2.0 a la industria 3.0, la Argentina desde los 80 reúne muchas de las condiciones que acá Tony Seba presenta en forma tan inteligente dentro de esta filmina. Claramente lo que tenemos posteriormente es este complejo mundo que es el ecosistema de la competitividad dentro de una economía de lo que llamamos 4.0. Y ahí vemos esta profunda transformación, esta integración al mundo, los ecosistemas en términos de cómo se van armando y que al mismo tiempo son los componentes centrales de este nuevo paradigma tecnoproductivo, pero al mismo tiempo de la transformación institucional y de los marcos macroeconómicos y el Sistema Nacional de Innovación que lo lleva adelante.
En esto claramente tenemos nuevos pilares tecnológicos en este mundo que interactúa ahora de realidad aumentada, Big Data, robots, simulación, sistemas integrados, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación de la nube, 3D, todos estos temas tan centrales en el centro de Industria X. Y acá vamos a ver de que esto cambia radicalmente la relación con proveedores, el desarrollo de productos, la gestión de procesos productivos, la relación con los clientes, la gestión de los negocios. Y claramente esto lo que nos va a dar que se da con nuevos modelos de negocios, con nuevas tecnologías, en nuevas líneas de negocios, que abarca todas las industrias y que abarca todas las geografías. Estos son fenómenos disruptivos que convergen simultáneamente y tienen un impacto notable sobre lo que va a ser después nuestra estrategia de desarrollo. Cuando uno mira y ve fundamentalmente algunas cosas que pasaron en el mundo desarrollado, hubo un trabajo muy interesante que hizo McKinsey, que se basó en la entrevista a más de 800 CEOs de las grandes compañías y en información secundaria, aparece un elemento que es muy clave. Todos aquellos que invirtieron fuertemente en distintos tipos de intangibles han tenido mejor desempeño que el resto. Y esto va desde cuestiones que van en cada una de las áreas. Acá tienen un resumen de estas matrices y la expresión muy clara cuando uno lo ve en términos de los países. Los que más crecieron fueron los que más invirtieron en intangibles y obviamente esto es uno de los desafíos que tenemos. Cuando estamos hablando de impacto en los sectores, esto impacta y en forma diferente en todos los sectores. Impacta en la industria, en la energía, en el agro, en la movilidad, en la salud, en la educación. Y esto nos va a dar en toda la forma de gobierno y demás. Y claramente ahora, después de la pandemia, vemos que estas transformaciones que existían previamente se han acelerado y tenemos un nuevo mundo de comercio electrónico, de industria 4.0, de digitalización, de servicios a distancia, que claramente le tenemos que dar una respuesta. Esto afecta a los hábitos, nuevas formas de demanda en los sistemas de salud, oportunidades de reconversión en las economías locales, en los servicios a distancia. La Argentina, antes de la pandemia, había avanzado en alguna de estas cuestiones. Hubo un trabajo muy interesante que todos ustedes lo conocen, no lo voy a repetir acá, simplemente lo menciono, que se hizo en forma conjunta entre el INTAL, el BIT, el CIPEC y la UIA, y ahí en un conjunto de empresas se identificó una distinta tipología, en donde había un 6% de las empresas que las denominaron como cóndores, en la medida de que habían asumido con toda su fuerza estos nuevos desafíos. Había un 45% de alpinistas que estaban a la mitad del camino, pero todavía la mitad de las empresas ni siquiera se habían planteado cuáles eran estos nuevos desafíos y estos cambios que nos tenemos que pensar. Cuando se trataba de ver cuáles eran los obstáculos para la adopción de estas nuevas tecnologías y demás, acá tiene un listado en donde, bueno, la falta de financiamiento, la cultura de la empresa, la falta de recursos humanos adecuados, los plazos muy largos para hacer las inversiones, en fin, el desconocimiento de las tecnologías, la inadecuada infraestructura para las conexiones digitales y todos los temas de los sistemas regulatorios, cada uno de estos eran determinantes para este pobre desempeño de la estructura productiva argentina. Posteriormente, la OIT acá también hizo un trabajo sumamente interesante, después tratando de ver qué tecnologías se conocen y qué se utilizan, y acá vemos una gran disparidad en el uso y conocimientos de estas tecnologías, y este conocimiento y uso está mucho más volcado al software, a la nube, a las soluciones digitales y a la automatización, y vamos a ver de que hay una muy baja penetración en impresión 3D, en Big Data, en inteligencia artificial, en nanotecnología. En esto vemos de que la pandemia ha acelerado lo que ya antes existía, y este es un punto muy importante y la aceleración ha sido muy significativa. Y para esto, todos los países del mundo, ya desde hace muchos años, han tenido planes estratégicos con fuertes consensos públicos y privados para tratar de ver cómo podemos entrar en una salida positiva frente a este nuevo paradigma tecnoproductivo, disminuyendo los costos y, en definitiva, para no caer en los colapsos
que algunos caímos en las otras transiciones. Y acá ven cómo todos los países que mejor dinamismo y mejor performance tienen en el mundo asumen estas cuestiones. La Argentina recientemente se lo ha planteado, en el relato esto está muy bien, y hay un conjunto de objetivos específicos y de instrumentos como para tratar de avanzar. Pero tenemos que reconocer que estamos en las primeras etapas. El relato es muy importante, asumir estos desafíos es muy significativo y hay que valorarlo, pero en esto hay que trabajar notablemente como para tener buenos resultados. Vamos a pasar a ver un poquito ahora las luces y sombras de la ICI, tanto desde la macro y de la empresa, y esto es básicamente para ver cómo se construyeron activos que no supimos después mantener. Ustedes saben que dentro del modelo de industrialización sustitutiva, el sector industrial jugó un rol central. Acá ven cómo pasamos del 20 al 34% el valor agregado en la economía, y esta respuesta fue espectacular del sector manufacturero. Y en esto, desde la macro, uno puede ver sombras y dificultades y al mismo tiempo un conjunto de activos muy positivos. Los activos más positivos los encontramos sobre todo en la segunda fase de la sustitución de importaciones, esto es de Frondizi en adelante, pero básicamente la industria tenía capacidad de crecer, era el sector que más invertía, no solamente invertía el sector industrial en sus plantas, sino que la inversión pública, que era complementaria, estaba prácticamente dirigida a dar externalidades positivas para profundizar la industrialización. Un punto que era central, la industria en estas décadas de la segunda fase generaba 2% de empleo formal por año, y esto es una tasa de creación de empleo mayor que la tasa de crecimiento de la población, con lo cual la Argentina tenía tasas de desempleo del 3-4%, no existían los contratos precarios, no existía la informalidad. Y desde el punto de vista social había un aspecto notablemente importante, que un padre suponía que su hijo iba a vivir mejor que él, y esto estaba perfectamente articulado con un sistema educativo que supimos construir al final del modelo agroexportador y que se mantuvo durante toda la sustitución, y donde la educación de excelencia era la educación pública, y el acceso a la educación pública después permitía, con los distintos grados de esa educación formal, acceder a un puesto de trabajo, donde la gente prefería trabajar en la industria porque era donde se ganaba más, y ser una empresa transnacional mejor porque pedía el salario era mayor, y ahí empezaba un proceso en donde el chico que había entrado de aprendiz a los pocos años se convertía en oficial y cada vez ganaba un poquito más y tenía un trabajo de por vida, y esto daba un proceso de movilidad social ascendente notablemente significativo. En esto, claramente, todas las noticias buenas desde la macro tenían sus dificultades. Y en esto no vamos a entrar en los detalles, pero básicamente la dificultad central que tenía el modelo macroeconómico era que en las etapas de crecimiento consumíamos las divisas que generábamos, y el problema que teníamos era que posteriormente, para mantener esas fuentes de crecimiento, el Banco Central no tenía las divisas y aparecía justamente un sistema productivo que no tenía la capacidad de generar las divisas suficientes como para sostener el crecimiento en el largo plazo. Y ahí aparecían nuestras crisis recurrentes, todo lo que ustedes estudiaron de los ciclos de stop and go, y ahí en esas crisis aparecía un fenómeno muy claro: cuando el Banco Central se quedaba sin divisas había que devaluar la moneda, y la estructura productiva argentina tenía una particularidad totalmente distinta de la que tenía en otros países más normales. La devaluación de la moneda no impactaba en términos de un crecimiento de las exportaciones, ni mucho menos en una aceleración de la sustitución de importaciones, sino que fundamentalmente por la forma en la cual estaba organizada nuestra estructura productiva, teníamos que esas divisas se generaban exclusivamente dentro de nuestra pampa húmeda, con los granos y las carnes, y desde el año 30 hasta el año 70, para poner algún simple ejemplo, producíamos siempre 20 millones de toneladas de granos que solo se modificaban por las condiciones climáticas, y no había un dinamismo en la generación de divisas, y el sector manufacturero, que vamos a ver que tenía notables avances, no necesariamente a principios de los años 60 tenía una capacidad de exportar. Y en esto estaba muy alejado de las condiciones de eficiencia y no podía responder
vía exportaciones con esta mejora vía precios. Y los ajustes de divisas del Banco Central se generaban por la crisis. Y venía el Sogaray, venía el invierno, había que ajustarse los cinturones, se caían los procesos de inversión, con lo cual no teníamos que comprar más máquinas y equipos, las demandas se caían porque caían los salarios reales en la medida que aumentaban los precios de los bienes salarios, que eran las cosas que exportábamos de la carne y del trigo, y entonces consumíamos bienes menos complejos, dejábamos de importar insumos y recomponíamos vía la recesión nuestra capacidad de tener divisas. En esto tenemos claramente que en la segunda fase de la sustitución de importaciones hubo una dinámica de cambio estructural muy significativa, y ahí aparecen justamente todo el desarrollo de los complejos metalmecánicos y de la industria petroquímica, frente al resto de los sectores que siguen creciendo pero a tasas vegetativas, y estos nuevos mercados, básicamente con una fuerte entrada de un par de centenares de transnacionales, van a ser productos de esta dinámica de cambio estructural. La pregunta básica que nos interesa es tratar de ver cómo era la microeconomía de la sustitución de importaciones, cómo era una empresa típica de la sustitución de importaciones. Y acá lo podemos ver desde lo que era una típica empresa pyme nacional, que después crecía y podía ser una empresa de mayor tamaño. Y ahí lo que teníamos básicamente es que la Argentina no tenía capacidad de hacer innovaciones mayores, pero sí tenía la capacidad de leer las innovaciones que había en el mundo, y el desafío era cómo se incorporaban esas innovaciones mayores a un medio local en donde básicamente había una notable protección, y en muchos de los casos, después de la crisis de los años 30, sectores que estaban no solamente con aranceles notablemente altos, sino hasta con pararancelarios, restricciones cuantitativas y hasta prohibiciones de importación. Lo que tenemos básicamente es que esos procesos innovativos generados en los países centrales que queremos incorporar en el medio local, vamos a ver que ese medio local era totalmente distinto. Y lo primero que nos sorprendíamos es que había distintos precios relativos de los factores. Comparados con esos países, acá es más barata la mano de obra, es más caro el capital. Esto va a implicar de que no podemos replicar como tal los modelos productivos que hay, porque vamos a tener modelos que son menos capital intensivos, más labor intensivo. Pero básicamente cuando nos sorprendíamos de una empresa que operaba en la sustitución de importaciones, y después acá hicimos una cantidad enorme de estudios, y lo que aparece con total claridad, había un primer elemento. La escala en la cual operaba una empresa en Argentina estaba entre el 5 y 7% de lo que era la escala óptima para producir ese mismo bien en una sociedad más avanzada. Y esto obviamente nos daba un problema de economías de escala. Pero el segundo problema más grave que teníamos era de economías de especialización. Era una economía cerrada, que no podíamos abastecernos de insumos importados, y los mercados en donde las empresas uno tenía que vincularse tenían costos de transacción notablemente mayores de una sociedad más avanzada. Esto tenía que ver con que teníamos menos proveedores especializados, había más serios problemas en términos de información imperfecta, y fundamentalmente problemas muy complejos en términos de desarrollo y establecimiento de mercados y marcos institucionales. Esto nos planteó un problema básicamente, que este escaso desarrollo de proveedores y subcontratistas y esos elevados costos de transacción hicieran de que las empresas tengan una elevada integración horizontal. Todo el mundo industrial transcurría en las cuatro paredes de la fábrica, con lo cual vamos a tener una empresa totalmente distinta de la que hay en el país desarrollado. Va a ser más mano de obra intensiva, con una escala menor y con un proceso de integración absolutamente distinto de lo que se producía ese mismo bien en un país más desarrollado. Lo interesante de este fenómeno es que para generar esto se requerían lecturas tecnológicas para poder leer lo que había en el mundo. Pero esto no se podía replicar como tal, sino que había que desarrollar capacidades tecnológicas endógenas y calificar los recursos humanos, tanto para reducir escala, para integrar producción, como para generar los senderos evolutivos. En esto, hay que reconocer, había pérdidas estáticas y dinámicas de escala de especialización, había una extensión exclusiva al mercado doméstico y una escasa orientación exportadora. La idea que uno tenía es básicamente, esto era una empresa en la Argentina, y básicamente lo que estén ahí en la zona sombreada, estos eran los límites de la empresa, todo era una integración horizontal.
y el vínculo con el mercado era muy limitado por estos costos de transacción. Si uno miraba esta misma empresa en un país desarrollado, vamos a ver que el tamaño de la empresa era este. Y básicamente se vinculaba con el mercado en donde cada uno de los proveedores le generaba las economías de especialización y en donde los costos de transacción eran notablemente menores. Esto se daba en un contexto en donde, sin embargo, había que tener un notable proceso de aprendizaje para reducir escalas, para integrar la producción, para adaptar estos procesos más mano de obra intensiva, y toda la sustitución de importaciones se generó simultáneamente con una notable capacidad en términos de equipos de ingeniería y mano de obra calificada que se generaban en las empresas. En esto es, les pongo el ejemplo de Siam, simplemente para que ustedes recuerden que era el complejo metalmecánico más importante fuera del mundo desarrollado. Siam es un caso paradigmático en donde básicamente la capacidad innovativa del viejo Torcuato Di Tella lo que hacía es cómo había un mercado que se podía desarrollar y en esto cómo entraba y simultáneamente iba cambiando. Y empezó con las amasadoras de pan, que le dan el nombre de Siam, y esto es en la década del 20. Después, cuando fueron los años 30, cerramos la economía con la producción de los electrodomésticos, y cuando teníamos el mayor parque de autos que habían entrado al final del modelo de economía abierta, había que hacer los surtidores de nafta, y cuando vino la obra pública, se hizo SIATI, los tubos sin costura, con costura, los tubos sin costura, un desafío mayor lo asumió Techín, en donde, bueno, Siam prefirió una estrategia un poco más conservadora, y el símbolo de la sustitución de importaciones, que era nuestra heladera Siam, que en tecnología de producta no era la mejor heladera del mundo, pero la hacíamos ahí en Lanús, y donde básicamente la gente que anteriormente no tenía la forma de refrigerar, o la gente de altos ingresos que solamente tenía un gabinete de madera y le ponía la barra de hielo, hubo una democratización de consumo notable y una expansión de este bien, y después pudo entrar en lo que fue el yuyito de la sustitución de importaciones, que fue la industria automotriz. Cuando uno habla del complejo metalmecánico, simplemente para tener alguna referencia, a mediados de la década del 70, en el mundo metalmecánico en la Argentina trabajaban alrededor de 500.000 empleos formales, no existía la informalidad, cuando la Argentina tenía 21 millones de habitantes. Y ahí pueden entender ustedes la importancia inclusive política que tenía la UOM, ESMATA, los muchachos de CITRAC, CITRAM, o la gente de alguna forma que estuvo articulando el Cordobazo y ese tipo de cosas. Si lo miramos en términos de ahora, vamos a ver que el sector metalmecánico, cuando la población en la Argentina se duplicó, es un poquito más de la mitad, y en donde un 30% de la gente va a tener contextos de informalidad. Frente a esto, claramente la segunda fase de la sustitución de importaciones fue la etapa más importante de la industrialización argentina, y esto se agotó en la medida que se iban agotando estos mercados que no estaban abastecidos. Y en esto aparecen las alternativas. Cuando uno lee toda la literatura a finales de la década del 60 y 70, los economistas aparecemos, la carrera de economía se creó a principios de los años 60, ya ahí, bueno, la sociedad tuvo que aguantar las externalidades negativas de nuestra profesión, pero básicamente lo que uno observaba en los años 60 o 70, una gran cantidad de estudios que miraban cómo era la economía argentina, y ahí van desde los estudios de Díaz Alejandro, de Malón y Surruí, los de Ferrer, Diamant, Guido Di Tella, Roberto Aleman, De Pablo, en fin, una treintena de gentes, todos coincidían de que la sustitución de importaciones tenía sus virtudes y tenía sus problemas. El tema era cómo superarlos. Y en esto básicamente las alternativas que se planteaban eran muchos. La más importante era de que el modelo de economía cerrada había que transitar a un modelo de economía abierta, había que tener una estrategia exportadora. La segunda, que había que profundizar la sustitución de importaciones, y cuando uno miraba las importaciones, lo que más importaban eran los insumos básicos. En los años 60 la Argentina no tenía aluminio, no tenía chapa de acero, en petroquímica ni siquiera tenía soda Solvay, no nos alcanzaba el cemento, no teníamos pasta de papel, y la otra cosa que no teníamos era bienes de capital, y esto tiene que ver con los propios rasgos de una economía de desarrollo intermedio.
Cuando se pensaba en la estrategia exportadora, en aquella época se discutían las políticas, y claramente las políticas eran transferencias de recursos. Y había algún consenso de que había que avanzar en esa línea. Los tres argumentos fundamentales por qué transferir recursos para expandir las exportaciones industriales. Primero, para que el propio sector industrial genere sus divisas, atento a que fundamentalmente era la escasez que teníamos en la marca. El segundo, que los mercados seguían teniendo tasas de crecimiento, pero que cada vez eran menores porque se iba agotando. Y para mantener las fuentes de crecimiento había que tener la demanda adicional que la tenía a través de la demanda de las exportaciones. Pero el otro punto más importante es que la industria tenía generación de capacidades tecnológicas y ventajas competitivas dinámicas, pero a un ritmo relativamente lento. Y exponerlo a la competencia dentro de los mercados de las exportaciones era una inyección en la cual se iba a acelerar. Dentro de ese modelo sustitutivo yo le podría dar la charla. Nosotros hicimos una enorme cantidad de estudios principios de la década del 70 para ver qué pasaba con esto. Y no solamente con las exportaciones industriales. La Argentina fue el primer país en desarrollo que tuvo multinacionales originarias en Argentina. Esto es la vieja historia de los años 20 de Bunge, Siam Ditel, Alpargatas, pero en medio de la sustitución de importaciones había más de un centenar de empresas que operaban con inversiones extranjeras directas por toda América Latina, y eran todas las mismas empresas que se habían expendido en la sustitución de importaciones y que para vender bienes más sofisticados tenían que tener una estrategia mucho más sofisticada en la internacionalización. Pero para que tengan alguna idea en términos de las exportaciones, en el año 69, básicamente las exportaciones industriales tenían alrededor de unos 400 millones de dólares, pasamos mediados de la década del 70 a 1.300 millones de dólares, y las exportaciones tuvieron en ese momento, las MOI representaban menos del 6% de las exportaciones totales, y llegaron a representar el 18% de las exportaciones totales, y simultáneamente cuando uno veía la estructura industrial, las exportaciones en el año 69 eran el 3% del valor agregado industrial, en el año 74 eran el 6.7%. Algo estaba pasando. Cuando uno miraba las empresas, y uno miraba cuestiones, algunas de ellas bastante interesantes, uno miraba Olivetti integrándose en la integración y complementación con su planta en Brasil y exportando las máquinas de calcular, uno veía a Roque Basaggi exportando sus tractores, una cantidad enorme de sectores industriales operando en términos de las exportaciones, el mundo farmoquímico, el mundo alimenticio, etcétera, etcétera. Después, en todo caso, podemos profundizar este tema del cual hoy hay un escaso conocimiento. Pero la ICI quiebra. Y en realidad quiebra en el mundo. Y nosotros siempre estuvimos integrados en el mundo. Y cuando teníamos la sustitución de importaciones, era la forma en la cual estaba integrado el mundo. Y el mundo, ¿cómo estaba integrado ahí? Con los modelos fordistas de producción. Todas las economías operaban con fuertes aranceles. Los aranceles promedios del mundo estaban arriba del 100%, además de los pararancelarios y las dispersiones. Y las empresas transnacionales que operaban con fuerte capacidad en el mundo, básicamente no podían atender los mercados porque los mercados estaban cerrados. ¿A dónde se dirigían las multinacionales? Les interesaba la docena de países de desarrollo intermedio. Ahí la Argentina era uno de ellos. Y ahí esos países eran interesantes por el tamaño de sus mercados, y ahí se justificaban hacer esfuerzos con inversiones directas en el exterior, y la Argentina ocupaba un lugar central dentro de esas estrategias de las transnacionales, en donde básicamente las transnacionales no operaban como cadenas globales de valor, que es un fenómeno nuevo, operaban como multiplantas. Y cuando venían acá a la Argentina, venían a hacer lo que se llamaba Greenfield. Greenfield eran nuevas plantas industriales. Y en esto lo que vamos a tener es que venía la industria automotriz a producir autos que acá no se producían. Venía Ducilo a hacer hilados sintéticos que acá no se hacían. Venía Olivetti a hacer máquinas de calcular que no se hacían, o venía refinerías de maíz a producir bienes alimenticios distintos y diferenciados de los que habían. Y en esto lo que es sumamente interesante, que la micro de las empresas transnacionales, uno dice, bueno, estas empresas tenían el privilegio de tener el acceso a todos los activos desarrollados por sus casas matrices, con los cuales tenían todos los conocimientos de tecnología, de producto, de proceso, de organización, con lo cual vienen sin ningún requerimiento de esfuerzos domésticos. Y acá tenemos de que
las transnacionales tienen que operar igual que las empresas nacionales, porque no pueden replicar en el medio local sus funciones de producción que tienen los países centrales. Por ponerles algún ejemplo muy sencillo, el último ejemplo de esfuerzos tecnológicos en el mundo automotriz, por ser el sector clave de acá y la empresa Ford, que era la empresa clave, el último auto que se introdujo en la sustitución de importaciones fue el Taunus, que era el modelo de mayor éxito que tenía en Europa la Ford, en un momento en donde la industria automotriz ya estaba de alguna forma abasteciendo plenamente el mercado y en donde había un fuerte rezago de 20 años en tecnología de producto. Y la Ford decide introducir el Taunus en la Argentina. Para introducir el Taunus en la Argentina, cuando uno iba a visitar la planta de la Ford, y en la Ford trabajaban como 10.000 personas. Y había un departamento que era el departamento de ingeniería, que trabajaban 1.500 personas calificadas. ¿Para qué había un departamento de ingeniería si la Ford en su casa matriz tenía todo? Y justamente para tener el mismo desafío que vimos anteriormente de que lo que era la empresa típica de la sustitución de importaciones. Lo primero que tenía que hacer era reducir escala, porque la escala que se iba a producir el Taunus en la Argentina era el 7% de lo que era la escala, la mejor planta que tenía Ford en Alemania. Segundo tema, porque acá el costo del capital era caro y los procesos de automatización no se justificaban por esas escalas y había que tener una función de producción totalmente distinta. Pero al mismo tiempo había un marco regulatorio. La ley obligaba que rápidamente una empresa automotriz tenía que producir un coche con más de 90% de integración nacional. Con lo cual, para producir ese auto, la ingeniería de Ford tenía que ir a 400 proveedores claves, que eran los proveedores de primer y segundo círculo, que justamente le permitan aquellas cosas con las cuales voy a poder producir un coche con más de 90% de integración. Y había que ir con el señor que fabricaba embragues, el señor que fabricaba frenos, asientos, limpia parabrisas, etc. Y esos eran miles de horas de ingeniería para tratar de adaptarlo. Y había que reclutar gente en la escuela técnica de Henry Ford, en donde entraban estos chicos que después tenían estos learning by doing en sus procesos productivos. ¿Qué pasó en el contexto internacional? Aparece la nueva lógica de la informática, lo que ustedes vimos anteriormente del Fordismo al Toyotismo. Donde en el Toyotismo no es que hubo grandes innovaciones radicales, pero sí grandes cambios en el modelo organizativo. Es decir, Toyota y los japoneses no inventan el auto, pero sí una forma totalmente distinta de producirlo, aprovechando y maximizando la flexibilización que daba la computación y la informática, y aparecen nuevas formas de producción notablemente más flexibles y más modernas, y todo este nuevo mundo que ustedes conocen, de los proveedores que llegan justo a tiempo, de inventarios que se reducen, y de semanas de inventarios vamos a horas de inventarios, en donde esa línea de producción tiene que tener una calidad total y pasamos del control de calidad a la gestión total de calidad, y donde el viejo obrero que uno veía en la película de Carlitos Chaplin, en la planta fordista, que estaba totalmente especializado, pasan a estos obreros polivalentes que trabajan en distintas plantas, etcétera, etcétera. El segundo cambio que hay es la OPEP, y esto significa un cambio radical en el precio del petróleo. Y este precio del petróleo también va a tener un impacto posterior después en los flujos financieros, porque los muchachos de la OPEP ganaron mucha plata, no tenían modelos de desarrollo propio, y esos grandes petrodólares que juntaron fue después una liquidez internacional que impactó notablemente en la apertura financiera y nuevos instrumentos que se dieron en el mundo. Y claramente, para desarrollar los nuevos modelos productivos, los modelos de economía cerrada no funcionaban. Y para esto en el mundo estuvieron los acuerdos alrededor del GATT, en donde todos los países del mundo redujeron sus aranceles, recuerden, de 100%, y tenemos aranceles que están en el 4%, y las protecciones van por las protecciones de otro tipo y no simplemente por los aranceles. Y esto es lo que generó un dinamismo notable de las exportaciones, las inversiones, las tecnologías y los flujos financieros. Y las empresas transnacionales dejaron de operar como multiplantas y operaban ahora produciendo productos mundiales, cadenas globales de valor, y en donde la casa matriz, ahora en su función de producción, asignaba la generación de conocimiento y de valor agregado en cada una de las economías. Simultáneamente veíamos nosotros el shock doméstico, en donde tuvimos en la época de Martínez de Oz la reforma financiera y la apertura comercial, y en donde básicamente hay todo el fracaso de los programas de estabilización y reformas estructurales.
y ese shock doméstico nos dio un punto central de atención en donde básicamente lo que teníamos era una macroeconomía de notables inconsistencias. ¿Qué es lo que sucede frente a esto? Y básicamente que todos los economistas correctamente durante los próximos 40 años dijimos la volatilidad es lo que impide el desarrollo, si no hay consistencia macro y no miramos los números fiscales, los números monetarios y estabilizamos los precios, no hay nada a lo que pensar, y esto es totalmente correcto. Y básicamente se implementaron en ese proceso de apertura políticas pro mercado en donde suponían de que iba a haber nuevas condiciones y un ajuste de reformas estructurales. Y creo que la falta de perspectiva de entender lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaba pasando con las transnacionales, con lo que estaba pasando con el nuevo modelo toyotista, que no tenía ninguna lectura y no había alguna visión de desarrollo, íbamos a tener que las respuestas de las empresas a estos procesos de apertura fueron totalmente heterogéneos y no homogéneos. Y ahí lo que vamos a dar, básicamente, y nosotros en ese caso tuvimos el privilegio de poder hacer una cantidad enorme de estudios, en parte también a través de la UBA, que damos el curso de Organización Industrial, visitamos más de 200 empresas y miramos lo que era la micro, pero en términos de Naciones Unidas hacíamos asistencia técnica al gobierno y pudimos hacer una cantidad enorme de trabajos sobre las 500 empresas, sociedades anónimas más grandes de la Argentina y sobre los 2.000 establecimientos industriales más grandes. Y lo que mirábamos básicamente eran todos los temas de productividad no precio. Esto es cómo las empresas eran competitivas, no por un tipo de cambio bajo o por salarios bajos, sino básicamente por el desarrollo de estos nuevos modelos tecnoproductivos. Esto es cómo estaban invirtiendo, cómo estaban innovando, cómo estaban calificando los recursos humanos, cómo se estaban insertando en el mundo, cómo estaban introduciendo estas nuevas prácticas tecnológicas. Y ahí nos encontramos con una reestructuración totalmente contrapuesta. Y nos dio la sorpresa de que encontramos un sector moderno que se generó en la Argentina. Y este sector moderno, básicamente lo charlábamos con los ingenieros de planta, que entienden de eficiencia y productividad mucho más de lo que entendemos los economistas, que solo vemos la productividad del trabajo mirando un poco el valor agregado por hora trabajada o algún proxy de la productividad del capital. Y el ingeniero entiende perfectamente en cada proceso productivo, mira su función de producción y ve qué cambios se estuvieron generando. Y ahí básicamente lo que nos decían es que había cambios notables con respecto a una planta que mirábamos en los 90 con lo que eran los años 70. Y básicamente había una revolución en donde había una fuerte incorporación de un nuevo layout de producción, nuevas prácticas organizativas y nuevas formas de producir, en donde tenían un impacto notable en el incremento de productividad y eficiencia. Para que nosotros consideremos que estas eran reestructuraciones ofensivas, le preguntábamos a ese mismo ingeniero cómo era la mejor planta del mundo produciendo ese mismo bien. Y lo que nos decían es, no, esa planta está ubicada en la frontera técnica internacional. Y ahí encontramos un poco más de 400 empresas industriales, que sobre el censo industrial que ustedes saben del 94 eran 100.000 empresas, el sector formal son 30.000 empresas, hay 70.000 que son pequeñas unidades y pequeños talleres. Básicamente veíamos que era un reducido número de empresas, pero sin embargo eran el 40% del producto industrial, explicaban el 100% de las exportaciones, casi la totalidad de los gastos de investigación y desarrollo, y ahí teníamos alrededor de las 200 de las 500 empresas transnacionales que operaban en la Argentina, prácticamente los 18 o 20 grupos económicos que se habían conformado, y alrededor de unas 100 empresas de las 1.000 empresas de gran tamaño argentina que ocupan más de 500.000 personas, pero no son ni transnacionales ni grupos económicos, y alrededor de unas 150 pymes espectaculares que existen en la Argentina, donde hace cosas tan fantásticas en el mundo farmacéutico, en el mundo de las autopartes, en lo que es INVAP haciendo centrales telefónicas, prototipos de reactores nucleares que le vendíamos a Egipto y Australia, etcétera, etcétera. Y ahí vimos básicamente la dinámica del cambio estructural, que estuvo concentrado en el desarrollo de las grandes plantas de insumos básicos, en donde la Argentina ahí desarrolla, primero en la sustitución de importaciones, que lo entró con Petroquímica, Cuyo y Aluar todavía en el modelo sustitutivo, pero que después continúa con Martínez de Hoz y termina de consolidarse en la época de la democracia, en donde la Argentina aprovecha la relocalización de estas plantas industriales que vienen del Fordismo y que salieron del mundo desarrollado, y en donde la Argentina se instalan las mejores plantas industriales
y ahí tenemos el desarrollo del aluminio, del cemento, del papel, de la petroquímica, de la siderurgia, de la reconversión de las refinerías de petróleo. La otra gran sorpresa es que después de 40 años de estancamiento de los recursos naturales, tenemos una expansión absolutamente espectacular. El núcleo más importante es todo lo que hoy denominamos la bioeconomía, y donde una Argentina que no había entrado en la Revolución Verde, hoy tuvo el proceso innovativo más espectacular de toda América Latina, pero esto va mucho más de ahí y tiene que ver con toda una transformación energética que empezaron con las plantas nucleares, las grandes centrales hidroeléctricas y cuando descubrimos el gas, y también el desarrollo de la madera, la pesca e incipientemente la minería. Esto es básicamente el sector moderno y competitivo que les decía de la Argentina. El resto de la industria lo que tuvo fue un ajuste defensivo. Y básicamente tenían los rasgos básicos que decíamos antes de la sustitución de importaciones. Problemas de economía de escala, problemas de economía de especialización. No hay empresa que durante estos 20 años no haya tenido cambios en su modelo organizativo. Y básicamente podemos decir de que duplicaron su productividad. Sin embargo, cuando vemos en este momento a estas empresas y vamos a charlar con los ingenieros en cada una de estas plantas, lo que tenemos es una situación muy particular y que básicamente mejoraron con respecto con su pasado. Pero el mundo estaba viviendo la revolución 3.0 y sus cambios fueron mucho más significativos y las brechas de productividad continuaron. Y ahí la gran duda que teníamos es cómo una empresa que no es eficiente, que está alejado de las mejores prácticas internacionales, puede competir en un modelo en donde, si nos ponemos en la convertibilidad, tenemos que el arancel promedio ya estaba en el 14%, nuestro principal socio comercial cuando nos integramos al Mercosur integra o incorpora los productos sin aranceles, lo mismo que los bienes de capital, y el tipo de cambio estaba apreciado. Y ahí lo que vemos básicamente que este sector de estrategias defensivas lo que tuvo es un aprovechamiento de las importaciones a pesar de que era su factor de competencia. Y lo que se dio cuenta es que su problema central es que subían sus costos cuando tenía que incorporar valor. Y ahí tenemos una transformación estructural que se mantiene hasta el 2021, y que es el pasaje del taller a la empresa y un cambio brutal en la función de producción, donde las empresas se dieron cuenta que podían reducir sus costos incorporando materias primas, productos terminados, subconjuntos, componentes de la corriente importadora. Y en esto vamos a ver que muchas cosas que se hacían al interior del taller ahora se importan, y muchas cosas que le compraban al proveedor local ahora se importan. Y esto lo que vamos a tener es este proceso notable de transición de la empresa integrada a un proceso de maquila y ensamblaje. Esto va a tener efectos muy negativos, primero en el mercado de trabajo. La industria que generaba 2% de empleo adicional durante la convertibilidad expulsó el 40% de la mano de obra. Pero los problemas más complejos no fue la expulsión simplemente de la mano de obra, sino que esa gente perdió el learning by doing, los procesos de aprendizaje, la cultura del trabajo que se generaba simultáneamente con el trabajo. En esto, básicamente la respuesta de las políticas pro mercado era que había un problema de regulación en el mercado de trabajo. Primero se redujeron los aportes patronales, después estuvo las leyes que en definitiva no generaron más empleo, sino generaron contratos basuras y empleo indirecto, y hoy vivimos con el 35% de informalidad. El otro tema complejo era el balance comercial. El sector moderno de la Argentina dinamizó sus exportaciones y tenía balances comerciales positivos. El sector industrial cada vez era más ensamblador y lo que producía no podía exportar, y acá aparece una elasticidad de las importaciones con el producto cada vez mayores y balances comerciales negativos. Y ustedes saben que el desarrollo económico es calificar recursos humanos y desarrollo de capacidades tecnológicas. Y había un fetichismo. En tecnología de producto habíamos avanzado notablemente. Es decir, la heladera de Whirlpool era mucho mejor que la heladera que era de Siam. El coche que se ensamblaba, el Escort, era mucho mejor que lo que podía ser el Falcon en la sustitución de importaciones. En tecnología de producto no fue muy bien. Pero no fue muy bien porque fuimos por el atajo del desarrollo de las capacidades. Y lo que tenemos es una involución en lo que son todas las tecnologías de proceso y una desaparición de las capacidades tecnológicas endógenas y de los equipos de tecnología. Cuando uno iba ya
o una planta industrial productora automotriz, no trabajaban ya más 10.000 personas, trabajaban 2.500. Si uno preguntaba por el equipo de ingeniería, no, ¿para qué necesitamos el equipo de ingeniería? Acá hacemos coches mundiales y básicamente estamos haciendo el mismo coche que se está produciendo en el mundo. Y en esto lo que vamos a tener, obviamente, es un sendero tecnológico notablemente más pobre. Acá tenemos la industria que supimos conseguir en la primera etapa de la industrialización sustitutiva, cuando nos abrimos al mundo y el desarrollo de las plantas de insumos básicos y demás. Y básicamente estas empresas tuvieron sus serias dificultades cuando apareció primero el tequila, pero después apareció notablemente con la crisis externa que empezó en el 98 y los 4 años muy duros que todos ustedes conocen perfectamente. En esto tenemos en la década del 80 la consolidación de los insumos básicos y el desarrollo de los recursos naturales, y con eso dinamizamos las exportaciones. No supimos hacer el tránsito de las multiplantas de las transnacionales a las cadenas globales de valor. Y la Argentina perdió interés dentro de las nuevas estrategias de economía abierta, y nosotros tampoco pusimos los incentivos adecuados. Y a partir de los 80, cuando venían las transnacionales, ya no venían más a hacer greenfield y cambios estructurales con nuevas plantas industriales. En los 90 entraron las privatizaciones y entraron en adquisiciones. Recuerden, en los 90, 500 posiciones de mercado se transfirieron a filiales de empresas transnacionales, pero no para hacer plantas nuevas. Había algunas excepciones, no sé, Toyota atraído por la revolución de la soja, o no sé, la planta de aceite de limón que se ponía como proveedora de las bebidas alcohólicas por la importancia notable. Había algunos ejemplos que contradicen esto, pero básicamente vinieron a comprar posiciones de mercado. Y esto con fuerte importancia del capital europeo. Cuando la economía entra en su crisis y después del default, las transnacionales grandes no pueden venir más a participar en la Argentina, por más de que había posiciones muy baratas. La Argentina es un mercado importante, pero las ventas de todas las filiales de las transnacionales de la Argentina representan menos del 1% de sus casas matrices. Y por el corporate governance de esas corporaciones, en condiciones que se dieron en la economía argentina en el nuevo milenio, estaban notablemente ajenas a esta participación. Esto fue aprovechado entre el 2013 y el 2008 por las empresas brasileñas que necesitaban internacionalizarse y que tienen un corporate governance un poquito más liviano, y fue el momento en el cual vinieron a las fábricas de cerveza, compraron Petrobras, compró lo de Pérez Compán, se vendieron los frigoríficos, vendimos nuestra planta de cemento de Olavarría, las plantas de alpargatas, etcétera, etcétera. De las transnacionales, algunas intentaron integrarse a las cadenas globales de valor. Y esto, el caso más notable es cuando Votorantim, que fue la única transnacional que quedó después de la apertura de Martínez Dios, que era la fusión de la Ford y Volkswagen, a su planta de producción tradicional de cajas de cambio, integra una planta mundial de lo que era la vieja Transax, que hoy se fabrican más de 1,5 millones de las mejores cajas de cambio en el mundo, en una idea de dónde funcionan las cadenas globales de valor que tienen que ver con la complementación y la especialización de productos. Eso mismo se hizo con motores Fiat. El caso más impactante era IBM, que tenía un fuerte interés en los años 80 de vender $100 millones en lo que era su especialización, que eran el hardware en el mundo de la informática de aquella época, y que básicamente lo compraba el sector público y los bancos, y para tener un balance comercial que era equilibrado, hizo todos los esfuerzos en la planta Martínez, y con el desarrollo de 60 proveedores hizo una planta global totalmente con la lógica del nuevo mundo de la industria 3.0, y en poco tiempo ahí se fabricaron las impresoras que tenían como punto de partida el mundo metalmecánico argentino, y esa impresora se hacía igual que la planta gemela de Suecia y la planta que estaba en Nueva York. El destino que le dieron a la Argentina para esas impresoras era Japón, el mundo industrial más sofisticado, y desde Martínez vendíamos las impresoras, y fundamentalmente las impresoras para los mainframe, los grandes equipos, que tenían que salir con las 2000 ideogramas que había en el lenguaje japonés. En esto se me acaba el tiempo, podríamos hablar mucho sobre las transnacionales y cómo de ser un lugar privilegiado. Yo en la década del 70 me tocó ir a Harvard y ver
Ahí básicamente todas las escuelas de negocios estudian a partir de estudios de casos. Ustedes saben, hay unas 70.000 transnacionales, pero las importantes son unas 500, 700. Cuando uno miraba los casos, cuando era el modelo fordista de producción y estábamos en las multiplantas, la Argentina era uno de los principales destinos de las principales transnacionales del mundo y vinieron a participar activamente de ese mercado. Cuando nos abrimos, la participación de las transnacionales cayó notablemente, y fíjense, no solamente en el escenario internacional, sino en términos del escenario latinoamericano, y acá ven un poco la caída del stock del capital extranjero desde el año 2000 hasta ahora. Quiero terminar básicamente con el tema central que me gustaría plantearles. La Argentina se concentró notablemente en buscar la estabilidad macro, y esto es totalmente correcto. Lo que nunca hubo dentro de sus políticas macroeconómicas, tener en cuenta cuál era la estructura productiva y la dinámica de cambio estructural. Y ahí lo que tenemos justamente que esta falta de lectura también implicó de alguna forma la inconsistencia macro posteriormente. Y esto lo vivimos en la época de Martínez II, donde insólitamente había políticas pro mercado y políticas productivas, y uno dice, ¿por qué no vinieron las transnacionales con Martínez II? Las transnacionales participaban en el 34% de la industria con Martínez II, cuando terminó Martínez II participaban en el 26%. Y claramente estaban de acuerdo con el contexto pro negocios que había, y le gustaba que ahora básicamente no existían los sindicatos, y que había una política de mercado, y que había un total acuerdo y se firmaron todos los protocolos en términos de regulación del capital extranjero, compra de tecnología, resolución de conflictos, etc. Ya el Banco Central no fijaba las líneas de recuento para asignar los préstamos, sino lo hacían las entidades bancarias y lo hacían con políticas pro mercado. Bueno, pero no había condiciones. Y si no había una estrategia productiva, y el único cambio productivo importante que hubo en Martínez II fue que se continuaron con el desarrollo de las plantas de insumos básicos, que como ustedes saben por sorpresa, en la época de Martínez II, el acceso a esos mecanismos promocionales se dio fundamentalmente a empresas medianas argentinas que constituyeron los grupos económicos, y no se le dio acceso al capital transnacional. Por poner un ejemplo, Dow Chemical no pudo aprovechar el gas que descubrimos, eso se hizo con Petroquímica de Bahía Blanca. Dow Chemical entra con las privatizaciones en la época de la convertibilidad. Y en la convertibilidad tuvimos esta creciente heterogeneidad, en donde teníamos el fetichismo del ensamblaje. Éramos modernos porque teníamos buenas tecnologías de producto, pero claramente perdimos empleo y capacidades tecnológicas domésticas y no hubo una estrategia de cómo la Argentina se integre a estos nuevos modelos productivos. Inclusive es notablemente llamativo. Hubo un cambio significativo en la convertibilidad, que fue todo el brutal desarrollo de lo que es ahora la bioeconomía y todo lo que es el desarrollo de la soja y el jiu-jitsu y todo lo demás. Si ustedes leen todos los discursos del ministro de Economía y del presidente, no se mencionaba lo que estaba pasando en la revolución de la pampa húmeda argentina. En la recuperación del 2002 y el 2008, y claramente hay un pleno aprovechamiento de las capacidades productivas. Y ahí ustedes saben de que se aplica una política keynesiana en donde nos articulamos a partir del consumo, pero en donde había fuertes capacidades ociosas con las cuales se justificaban plenamente. Y en general la visión ortodoxa es de que todo fue viento de cola. Y es cierto de que mejoraron los precios internacionales. La soja de 150 pasó a 300, después cuando vino Cristina pasó, con la crisis del campo pasó a acelerarse notablemente, pero digamos que duplicó su precio, y también duplicaron los precios y un poquito más el aluminio, el acero, la petroquímica que nosotros exportábamos. Pero el punto central es que la economía argentina tenía capacidad ociosa. La convertibilidad fue un fracaso, pero en todos los modelos vamos a tener cosas buenas y cosas que fueron problemas. Y lo que tenemos es de que la transformación estructural que se dio en la convertibilidad con el desarrollo de los insumos básicos y los recursos naturales, con precios de los commodities que no cubrían los costos de producción, era una mala integración. Cuando vino los vientos de cola, y básicamente ahí teníamos un doble fenómeno. En insumos básicos no teníamos que importar, que era lo que más importábamos en la sustitución de importaciones. Al contrario, exportábamos. Y en recursos naturales teníamos que en el caso, por ejemplo, de los granos, pasamos de 20 toneladas a 100 millones de toneladas. Los precios se duplicaron, pero las cantidades se multiplicaron por 5. Y en términos de la infraestructura, no hubo nada más horrible que las privatizaciones
que se dieron en la convertibilidad. Nosotros escribimos una cantidad enorme de libros explicando la falta de buenos marcos regulatorios, todo lo que era la captura de esos marcos regulatorios, la falta de competencia, etcétera, donde los casos más extremos eran las cosas malas que se hizo con YPF, aerolíneas, ferrocarriles, se hicieron un poco las cosas mejores con energía y telecomunicaciones, etcétera. Beni, Pero lo que hay que... se me acabó el tiempo. Ya. No, me gustaría, no, podrés hablar ahora sobre esto y aparte, como siempre digo, tenés la capacidad de hacer de temas muy complejos, cosas simples de entender, así que eso siempre lo valoramos. Hay una pregunta que me parece que está buena, que hicieron desde el público, que le puede dar un lindo marco y un lindo cierre a esto. Ahí te la leo, dice, ¿qué perspectiva tienen los países con pasajes traumáticos del 2.0 al 3.0 para hacer el catching up al 4.0? Dice, ¿hay atajos directos para ir al 4.0? ¿Qué tipo de política industrial se necesita? Bueno, este es un punto muy importante. Para hacer la transición de un modelo al otro, no vamos a inventar nada. Primero hay que tratar de ver en la estructura productiva cuáles son los activos que tenemos y a partir de estos activos es lo que vamos a construir. Y por suerte la Argentina tiene una estructura diversificada y una cantidad enorme de sectores, no solamente en la industria, sino también en los recursos naturales, en el turismo, en la minería, y en miles de otras cosas más, y en donde a partir de ello es que tenemos que avanzar. Y claramente la Argentina tiene una simetría, tiene una capacidad emprendedora absolutamente notable, y sin embargo los incentivos están mal alineados para que esa capacidad emprendedora vaya al mundo de la producción. Y la única dinámica de cambio estructural que tuvimos en la última década es un nuevo sector que tiene una importancia radical en esto, que es todo el desarrollo de los servicios basados en el conocimiento, donde la Argentina pudo construir una docena de grandes unicornios. A valores de hoy de mercado, esos unicornios tienen valores de mercado de 80.000 millones de dólares, más de 10 veces más que todas las empresas del Mermal, pero casi todas esas empresas están radicadas en el exterior. Claramente hay que tener una estrategia productiva que revalorice el papel de la empresa, que se pongan los incentivos para las empresas schumpeterianas, para las empresas que innovan, que puedan generar empleo formal, y la transición a este mundo lo tenemos que hacer claramente a partir de los activos construidos. Esto no lo hacemos. Un rasgo central de la industria 4.0 es que todos los países que les va bien, y lo que tienen claramente que casi un 50% de la mano de obra tiene formación terciaria de alta calidad y especializada en las áreas de energía. Y acá hay un déficit notable. El primer punto de la Argentina es darle educación a la gente joven y a la gente pobre, muchos de ellos que no terminan el secundario, muchos de ellos que pasan muy mal las pruebas de PISA, aquellos que pasan por la educación, y claramente hay una oportunidad porque ya tenemos el boom de la gente, del boom demográfico de la gente joven. El tema de la educación, el tema de la innovación es un tema central para este tránsito. Esto es, a través del paso del tiempo, difícilmente podamos ir de lo que es aprovechar plenamente este nuevo paradigma tecnoproductivo, y la Argentina hoy tiene un punto de partida que es más complicado de lo que teníamos en los años 70. Ahí creo que tenemos una oportunidad que no supimos aprovecharla. Pero sin embargo, la Argentina todavía sigue siendo un lugar de privilegio dentro de los 170 países en desarrollo, y acá estamos dentro de los 10 países que tenemos más posibilidad de entrar en este nuevo mundo del paradigma de industria 4.0. Pero para esto se exige tener claramente consistencia macroeconómica, pero simultáneamente entender de que tenemos que tener una estrategia de desarrollo y un fenómeno de reversión de las condiciones de pobreza y de exclusión social. Perfecto, Beni, clarísimo como siempre, positivo como siempre también, mucho por hacer. Bueno, quería agradecerte mucho el tiempo que nos diste hoy, seguramente hagamos este otro encuentro más adelante. También agradecerle la presencia acá a Diego Yani, a Tommy, a toda la gente de Vía Joven y todos los que nos acompañaron hoy también en este seminario. Me parece que hiciste un muy buen raconto de todo lo que nos pasó y nos dejaste abierta la puerta para otra charla, ¿no? ¿Qué es lo que se está viniendo y cuáles son las líneas de trabajo para encararlo fuerte, ¿no? De este tren que esta vez no tenemos que dejar pasar, me parece. No,
bueno, definitivamente, primero les pido disculpas de que soy larguero, y la verdad que también para ver estos temas que son de alguna forma complejos, los que son fanáticos tienen posibilidades más sencillas, que explican todo con mecanismos de coordinación plena que los da el sistema de precios de mercado o con 4 políticas públicas, y para todos los temas complejos dan respuestas muy sencillas y demás. Yo les doy la mala noticia que todos esos son muy buenos deseos en muchos casos, pero que la verdad que nos han llevado simultáneamente a los fracasos. Les pido disculpas por lo largo que soy, por lo complicado. Les ofrezco, para compensarlo de alguna forma, que está a disponibilidad de ustedes esta presentación. Yo lo que hago son bienes públicos, así que si hay algo de lo que acá pasamos muy rápido y después lo quieren ver un poquito con detalle, Laura, vos lo podés compartir. Y por supuesto Totalmente. que bueno, les agradezco, es un privilegio la invitación. Hay pocos espacios hoy en Argentina de que se vean estos fenómenos del desarrollo que son notablemente complejos y difíciles, en donde simultáneamente se entienda esta cuestión de que sin tener consistencia macro no vamos para ningún lado, pero sin estrategia de desarrollo y sin fortalecimiento de las empresas y sin revertir la equidad, la Argentina posiblemente caiga nuevamente como caímos en la industria 3.0, en la industria 4.0 caigamos en el colapso, y en ese sentido les pido que vean un poquito los detalles de lo que está en esa presentación que hizo Tony Seba, en donde parecía que estaba hablando claramente de la Argentina, y él estaba hablando desde los Estados Unidos, y creo que nunca visitó la Argentina. Pero nuevamente gracias, le pido disculpas porque me extendí más. No, Bueno, por favor, soy está complejo y justo. aburrido en esto, pero mil gracias, y bueno, y ojalá la generación nueva tenga la chance de hacer mejor la transición. Nosotros teníamos muchas utopías, muchos deseos de cambio y todo lo demás, pero esas buenas intenciones, los resultados, bueno, no han sido los mejores, y creo que ahora con UIA Joven y con el Centro Industria X, tenemos ahí un punto de partida como para pensar un consenso de desarrollo distinto a lo que hemos tenido anteriormente. Mil gracias nuevamente y disculpas por lo No, largo. por favor. Muchas gracias, Gracias por Beni. todo, grande Beni. Te esperamos cuando quieras. Adiós. Chao a todos, gracias.